Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por el canal 11 del Zulia. Debo comenzar mi programa del día de hoy pues haciendo referencia obligatoria a un hecho muy lamentable, muy triste, que vivimos en los días pasados en Venezuela con el caso de Oscar Pérez y un grupo de personas, de ciudadanos, que lamentablemente vimos toda una secuencia de hechos a través de las redes sociales, que es el único medio en este momento en el que se puede transmitir ese tipo de información. Vimos pues cómo este grupo fue encontrado por los cuerpos de seguridad del gobierno venezolano y este ciudadano Oscar Pérez empieza a pasar videos a través de las redes sociales donde dice que ellos están ya en condición de rendimiento, que están dispuestos a negociar, que quieren entregarse, y es impresionante de verdad como ser humano de ver cómo una persona que hacía unos minutos estaba enviando estos mensajes, luego el gobierno declara que está muerto y que es producto de un intercambio de disparos. De verdad que es inverosímil el cuento y la historia que oficialmente está argumentando el gobierno, y de verdad que esto ha generado una conmoción no solamente nacional sino internacional, porque como lo han catalogado la propia fiscal general Luis Ortega, esto es un crimen de guerra. Cuando una persona, yo no soy quien para juzgar si eran militares, si eran subversivos, si eran patriotas, no soy quien, de hecho, no tuvieron la oportunidad de ser juzgados por quien sí debería hacerlo, que son los tribunales imparciales en un país donde se respete la democracia y se respete el debido proceso. Lamentablemente nada de esto ocurrió y no tuvieron la oportunidad de esto, y vimos luego de esos videos bien dantescos donde, como si se tratara de una guerra en Irak, en Pakistán, en Sarajevo, con un lanzamisiles destruyeron la vivienda donde estaban estos ciudadanos sin dejar ningún tipo de oportunidad a que salieran con vida. Esto es lamentable el hecho en sí, es lamentable como sociedad que estemos presenciando y seamos testigos de esto. Es lamentable los comentarios que posterior a esto se han desarrollado en las redes de ambos bandos. Quienes son de oposición pues que lo catalogan como un héroe, los catalogan como unos verdaderos patriotas, y por el lado del gobierno son calificados como terroristas, como subversivos, y además de eso con algunos calificativos que no vale ni la pena repetir aquí, pero que nos hacen un daño tremendo como sociedad. El odio se ha propagado por toda Venezuela como un virus sin control. Y anteriormente yo no tenía edad para poder ver cómo eran las luchas entre ADEI y COPEI, pero tengo entendido que en todo caso las diferencias políticas hasta llegaban a niveles de violencia también, pero era entre militantes de partido. Pero es que ahorita el odio ha llegado a nivel de la sociedad, es decir, todo el que se califique de opositor o de chavista o oficialista, pues tienen un odio visceral entre ambos bandos, y al final de cuentas como si se tratara de enemigos, y no terminamos de entender que todos somos venezolanos. Hoy estaremos hablando de el 23 de enero, que estamos a 2 días de cumplir conmemorar la fecha del 23 de enero, y quiero compartir con ustedes, antes de iniciar la entrevista del día de hoy, pues un pequeño recuento de lo que es el 23 de enero, y lo estaremos acompañando con algunas imágenes referenciales. El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada. El antecedente más cercano de dicho acontecimiento se produjo el 1 de enero del mismo año, cuando aviones de guerra surcaron los cielos despertando a toda Caracas. El asombro fue mayúsculo, incluso para los propios partidarios del gobierno.
ya que así exactamente un mes se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle cierta solidez a su régimen y legitimidad ante las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de que el lanzamiento fue develado, a medida que se fueron revelando los nombres de los implicados, se pudo apreciar cuán extendido y profundo era el malestar entre los oficiales de las tres fuerzas. Por tal motivo, aunque el golpe fracasó, no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Estos últimos fue producto de una acumulación de oposiciones que al final convirtieron el derrocamiento de la dictadura en una causa nacional. Profundizando un poco en la causa que derivaron en la caída de Pérez Jiménez, hay que señalar fundamentalmente dos aspectos. En primer lugar, la crisis militar originada a partir de los mencionados sucesos del 1 de enero de 1958, los cuales trastocaron el poder absoluto que hasta entonces tenía el primer mandatario en el seno de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la crisis política en el propio seno del gobierno, producto de la descomposición y fraccionamiento del mismo a raíz del plebiscito de diciembre de 1957, y que originó dos cambios de gabinete sucesivos, los días 10 y 13 de enero de 1958 respectivamente, y las salidas al exterior de los personeros más cercanos de Pérez Jiménez, vetados por las Fuerzas Armadas, Laureano Vallelia y Lanz, ministro hasta entonces del Interior, y Pedro Estrada, jefe de la Policía Política del Régimen de Seguridad Nacional. A partir de los sucesos del 1 de enero y ante la manifestación de crisis política y militar, el régimen perejimenista comenzaron a publicarse diversos manifiestos en contra del gobierno tambaleante, firmados por hombres y mujeres representativos de diferentes campos de la actividad económica, profesional y cultural, así como pronunciamientos públicos de instituciones nacionales como el Colegio de Ingenieros, la Asociación Venezolana de Periodistas, Federación Obrera y sectores empresariales, que hasta ese momento no habían manifestado abiertamente su repudio a la dictadura. Así que esto derivó finalmente en que la madrugada del 23 de enero, pese a contar con el apoyo de un importante sector de las Fuerzas Armadas, Pérez Jiménez decide abandonar el Palacio de Miraflores y trasladarse al aeropuerto de La Carlota, situado en plena ciudad de Caracas, para tomar el avión que lo conduciría a República Dominicana. En pocas horas, el Palacio de Miraflores se convirtió en el sitio de reunión de los sublevados y de innumerables dirigentes políticos, personalidades, quienes procedieron a nombrar una junta de gobierno provisional que reemplazará al régimen derrocado. La junta la constituyeron el contraalmirante Wolfgang Larrazábal como presidente y los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villete. Al amanecer del 23, los venezolanos celebraban la caída de Pérez Jiménez, a la vez que protestan por la presencia en la Junta de Gobierno de Casanova y Romero Villate, reconocidos miembros del perejimenismo, los cuales finalmente fueron obligados a renunciar y reemplazados el 24 de enero por los empresarios Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Con el objeto de facilitar el trabajo de la Junta de Gobierno y restablecer la democracia en Venezuela, se designó también un gabinete provisional compuesto por juristas, empresarios y ejecutivos, reservándose a un militar, el coronel María Castro León, el ministro de la Defensa. Posteriormente, la Junta de Gobierno convoca elecciones para diciembre de ese mismo año. Se liberan los presos políticos, se amplía la Junta Patriótica con representación de sectores independientes, ratificándose en la presidencia de la misma al periodista Fabricio Ojeda. Se abre el proceso de castigo a los personeros del gobierno perejimenista y regresan los exiliados. En esos días se inicia de manera definitiva una nueva etapa en la historia contemporánea de Venezuela. Bien amigos, esto hemos querido hacer un breve recuento para poner en contexto de lo que estaremos hablando el día de hoy, que es precisamente sobre esta conmemoración importante para la historia de Venezuela del 23 de enero. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa. Bien amigos, a esta hora le damos la bienvenida al programa a nuestro amigo, al doctor Gustavo Ruiz, quien es abogado, profesor universitario de posgrado y pregrado
y miembro de dirección regional de Voluntad Popular. Entiendo que en la parte de coordinación coordinación de movimientos. Con él estaremos conversando básicamente, Gustavo, sobre este tema que yo hacía en la introducción, que tiene que ver con el 23 de enero y el espíritu del 23 de enero. Primero que nada, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la gentileza de invitarme acá a este programa que ha venido adquiriendo un prestigio interesante en la región. Y es una excelente oportunidad para hablar de un acontecimiento de tal relevancia dentro de lo que es la historia contemporánea de Venezuela, el 23 de enero de 1958, que marcó un hito en el nacimiento de la era democrática, de esa fase, de esos 40 años de democracia que tuvimos en Venezuela, con las particularidades, las vicisitudes y una suerte de vaivén en ciertas áreas, pero indudablemente había sobre todo y fundamentalmente el respeto institucional, que en mi opinión es de las grandes falencias que tenemos ahorita en el suelo venezolano, es el problema de la ausencia de institucionalidad. Esa amalgama que ha habido, esa confusión que ha habido entre los distintos poderes del Estado ha traído como consecuencia una absoluta arbitrariedad, y podemos conversar sobre eso. Así es. Sí, bueno, efectivamente, para hablar un poco del tema, recientemente un artículo del profesor Lombardi, quien es parte de este programa, él define muy brevemente: el llamado espíritu del 23 de enero no fue otra cosa que la unidad lograda por el país político y nacional para ponerle fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y abrirle cauce a la democracia. ¿Qué es para ti, cómo se puede definir el espíritu del 23 de enero? Sin duda, allí hubo una concertación de esfuerzos. Allí concitaron varios factores y varios sectores de la sociedad civil, los sectores productivos, los sectores laborales, los sectores intelectuales y por supuesto el sector militar. Se pusieron de acuerdo en un momento determinado en que vieron que ya la dictadura definitivamente se hizo insoportable para el pueblo venezolano y se pusieron de acuerdo. Pero en mi opinión, pretender homologar el contexto y las condiciones de 1958 con las que estamos viviendo actualmente no son las mismas condiciones, porque con todas las críticas que indudablemente hay que hacerle a cualquier tipo de dictadura de cualquier tenor, evidentemente hay una distancia enorme entre lo que era el talante de Marcos Pérez Jiménez y su dictadura y lo que tenemos ahora. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez estaba conculcando fundamentalmente los derechos políticos, pero en Venezuela había, con ciertas limitaciones, porque también hay que decirlo, pero había libertades económicas, había libertad de tránsito, había seguridad y había también de alguna manera una reinversión del ingreso petrolero que se tradujo fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en todo lo que fue la infraestructura. La gran infraestructura de Venezuela, toda sin excepción, fue construida durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez. Ojo, y con esto no estoy justificando la dictadura. Ni justificando ni haciendo una apología, claro, porque soy un absoluto crítico y en absoluto desacuerdo con cualquier dictadura, inclusive con la de Pérez Jiménez. Pero decía que el contexto actual impide hacer algún tipo de analogía o de comparación, porque es que aquí se rompieron los esquemas. Aquí pretender analizar dentro de las condiciones lógicas, naturales del acontecer político no es factible, porque aquí estamos frente a un asunto atípico. Aquí hay un régimen que definitivamente se convirtió en un régimen forajido que no respeta la institucionalidad, que no entiende definitivamente que somos sus mandantes y que los que están allí son mandatarios y por lo tanto empleados nuestros, y han tomado esto sencillamente, prácticamente regresando a la era de Gómez, como si esto fuera la hacienda del régimen. Y eso definitivamente es absolutamente inaceptable. Ahora, Gustavo, tú hacías una comparación bien interesante con respecto a 1958 o el mandato de Pérez Jiménez. Y pues leyendo también en unos artículos que estuve revisando, hay un sociólogo de la Universidad de Carabobo que hace precisamente referencia a algo de eso
Y él dice que la diferencia importante entre la época de Pérez Jiménez y la actual es que aunque las dos tienen el mismo corte militar, el mismo corte autoritario, en esa época no había hambre. En esa época la gente no había, como tú decías, una persecución al tema económico. Ahora, eso derivó en 1958 en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué falta por pasar en Venezuela para que se logre superar la crisis y podamos hacer un cambio de políticas, un cambio de gobierno? ¿Qué diferencia o por qué ocurrió en la época de Pérez Jiménez, como tú dices, habiendo desarrollo por lo menos de infraestructura, habiendo progreso, no había escasez, no había inflación como la estamos viviendo, y derivó en el derrocamiento de Pérez Jiménez? Pero en este momento la situación es peor y no se habla de un derrocamiento, ni nadie quiere un derrocamiento, pero sí una salida de la crisis política que no se ha logrado. Mira, te lo resumo en una palabra. ¿Qué hace falta? Civilidad. Sencillamente ya la historia y entre ellos me permito citar dos personas que tú conoces muy bien, Ángel Lombardi y Ángel Lombardi Boscán, quienes ambos han hecho trabajos interesantes sobre la construcción de una mitología militar acerca de lo que ha sido la era republicana de Venezuela, que es simplemente un mito, y sobre ese mito se ha montado este régimen. Tenemos que entender y tenemos que asumir que el poder militar tiene que estar subyugado al poder civil. Lo establece la propia Constitución aprobada inclusive por este régimen. No es una constitución diuturna que viene, no, fue modificada durante este régimen y lo establece expresamente nuestra constitución cuando dice que el poder militar está subyugado al poder civil. Entonces, el gran problema es ese, que los militares deben dedicarse para lo que fueron adiestrados, para lo que fueron entrenados, que es para la defensa de la soberanía y del territorio nacional. Yo le pregunto a los militares, y miro esta cámara y los miro a la cara, ¿qué pasaría si cualquier gobierno llega y empieza a nombrar como jefe en el caso nuestro, del comando regional o el destacamento 35 a un médico, a un ingeniero, a un licenciado en letras? Si empezamos a nombrar como jefe del cuartel Libertador a un historiador, si empezamos a nombrar para coordinar cualquier área estrictamente militar a un artista plástico. Por supuesto que va a causar ruido porque no están preparados para ello. Entonces, los militares tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a la experticia dentro del área de la defensa de la soberanía nacional, pero no en un régimen militar y militarista que se ha dedicado sencillamente a absorber y a controlar todos los procesos. Entonces, nosotros hoy día, el ciudadano ha perdido la confianza en el sistema, ha perdido absolutamente cualquier respeto, inclusive por el uniforme. ¿Por qué? Porque se lo han ganado ellos mismos. Entonces, nosotros vemos inclusive la aplicación selectiva del entramado jurídico. Tú ves que en un supuesto, imagínate, el tema de la famosa ya casi inaplicada ley de responsabilidad en radio y televisión, cómo se ha venido aplicando selectivamente contra algunos medios, pero en Venezolana de Televisión no se aplica, con su apología al odio, al enfrentamiento entre los venezolanos. Ahorita, recientemente, hay un mitómano pseudointelectual de la Universidad Central de Venezuela, quien publicó un tuit indicando que por qué no se hacía jabón con el cuerpo de... Sí, a eso no me quería referir cuando estaba haciendo mi introducción, precisamente. De Oscar Pérez, sin darle mayor relevancia, pero definitivamente eso violenta la famosa pseudo ley que aprobó la pseudo Asamblea Nacional Constituyente contra el odio. ¿Por qué no la aplica? Sí, bueno, porque como decíamos en el programa anterior, al amigo todo y al enemigo la ley. Vamos a identificar y venimos con más de nuestro programa. Gustavo, hablando del 23 de enero de 1958, hablando un poco de historia, quiero extraer un texto de un fragmento de este artículo que publicaba Ángel Lombardi, que dice así: en un memorable discurso de Luis Castro Leiva en el Congreso de la República para conmemorar el 23 de enero de 1998,
con la angustia de quien presiente el riesgo de los errores colectivos y los malos tiempos que se presagiaban, con la candidatura en creciente ascenso del teniente coronel golpista, hace advertencias a los políticos presentes y al país en general de plena vigencia. Decía: cesen entonces de escuchar lo que solo a ustedes les interesa. Ustedes no han hecho ni hacen de lo que ustedes se necesita y espera. Y a continuación citaba a Miguel Otero Silva: es necesario que la política vuelva a ser cosa seria y digna. La política no es un negocio ni una oportunidad para el robo y para la arbitrariedad. Te pregunto, ¿hoy este mensaje tiene vigencia para el gobierno, para la oposición, para ambos, para todo el país? Adquiere una vigencia enorme, enorme. Uno de los aspectos que hay que privilegiar en cualquier escenario para salir de esta crisis es exactamente eso: priorizar lo que es el diseño de una ruta hacia el bienestar, hacia el progreso y hacia la estabilidad institucional. Yo insisto en este tema: cualquier ruta que se vaya a tomar debe asumir fundamentalmente el rescate institucional. No es posible que aquí haya alcaldes bolivarianos y alcaldes execrados. Eso es un apartheid político. Aquí hay gobernadores del proceso y los gobernadores que no están con el proceso. Entonces, el presidente de la República, que es el presidente del país, llega y se reúne con el protector de la zona, pero no se reúne con el gobernador, que es quien tiene la representación. Si llegan a perder un proceso, entonces se fabrican o se inventan una institución ad hoc para dejar sin efecto lo que según la Constitución corresponde. Eso es irrespeto a la institucionalidad, y cuando eso se pierde todo el entramado y todo el soporte, todo lo que sustenta el llamado contrato social, que es lo que permite el compartir de la gente dentro de reglas conocidas. Cuando tú haces las reglas sencillamente casuísticas y devenidas, entonces ya va a depender de la voluntad de quien la ejecute, y allí ya no hay respeto, ya no hay institución. Entonces, por vía de consecuencia, surge la incertidumbre jurídica. Por vía de consecuencia, esa incertidumbre jurídica entonces trae la desinversión, porque nadie que tenga recursos materiales, recursos económicos, va a invertir en un escenario donde las reglas no están claras, donde el presidente de la República sale y dice: expropiese sin ninguna razón. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento, hoy día, el día de hoy donde estamos celebrando este programa, llega la superintendencia de la SUNDE, y a cualquiera, simplemente, sin argumento, sin fundamento, sin sustento alguno, obliga al comerciante a que venda a precios del 15 de diciembre. No voy a entrar en el fondo porque desconozco las particularidades, pero sencillamente eso es una arbitrariedad. Hay que llegar, solicitar, como debe ser, el sustento y el soporte que tiene el comerciante para la venta del producto, y acogerse a la ley de precios justos, que establece hasta un máximo del 30%. En estas condiciones de país que estamos viviendo, ¿tú crees que están dadas las condiciones para rescatar esa institucionalidad? ¿Con este gobierno hay posibilidad del rescate institucional? Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que la vía debe ser el diálogo, la vía debe ser la conversación, pero ya la hemos agotado, la seguimos agotando y seguimos en ella. Pero tiene el régimen también que dar muestras de que definitivamente quiere resolver. El régimen se ha dedicado estrictamente a la ejecutoria prosélita, a la captación de voluntades para mantenerse y aferrarse en el poder. Pero aquí no hay un diseño de una política de una gestión pública, por ejemplo, de carácter económico, para restituir la confianza, para estimular el aparato productivo, para provocar que dentro del entramado social se induzca que nuevamente todo el sector laboral y el sector productivo empiece nuevamente a levantar la economía. Pero tenemos una economía en depresión que día a día nos agobia más. Ya no es posible vivir con lo que estamos viviendo. Señores, el salario mínimo de cualquier trabajador equivale a menos de un pollo. A menos de un pollo. Un venezolano gana menos que un pollo. Se compensa, y aquí viene la pérdida de la institucionalidad. Había una regla que establecía que el bono alimento no podía exceder de un porcentaje, y hoy día el bono alimento excede, pero con creces ese porcentaje, pero por interés del régimen, en este momento esa norma se hizo a un lado. No importa, hagamos atracción de ello. Y ese bono alimento equivale prácticamente a 2 paquetes de harina.
Eso es lo que gana un trabajador. Entonces estamos viendo una diáspora en el país, la gente sencillamente abandonando porque el hambre los está matando. Esto no es un adagio, no es un axioma, no es un ritual de venirlo a decir aquí por decirlo, es una realidad. La gente, esa prédica popular que siempre son muy sabias, de la dieta de Maduro, es una realidad que nos agobia, una realidad que está matando de hambre a la gente. Esa imagen dantesca que vemos en la calle de la gente recogiendo basura para comer, es una realidad cruel que vivimos día a día. Y ni siquiera es una dieta, porque las dietas son estudiadas por médicos, es simplemente una desnutrición, la desnutrición promovida por el gobierno, que lamentablemente se pretende tapar los ojos de la realidad que ocurre en Venezuela. Ahora, la gente conoce la realidad porque la vive todos los días. En estos días veía a alguien que decía en una de las redes sociales, el televisor puede mentir, pero la nevera no. Ahora, ¿cuál puede ser la salida viable? El diálogo está trancado, la negociación está trancada, el gobierno no cede, la oposición parece haber aprendido la lección de no ir a acuerdos a medias ni acuerdos chucutos, sino exigir realmente garantías para poder avanzar y salir de esta crisis. ¿Cómo ves tú una posible salida a esta crisis venezolana? Esto es una visión casi que de carácter médico. Si un médico va a atender a un paciente que politraumatizado, no le revisa ni le ve el tema el asunto que tiene en la uña que se le rompió o la fractura del dedo meñique. Va a la parte más crítica, la debida, que es la de verificar el cerebro y el corazón, que son los que lo mantienen. En este caso, la solución de Venezuela pasa necesariamente por el cambio político desde la presidencia de la República y todo el sistema. Y el régimen tiene que entender eso, que ese tiempo se le acabó. Por lo tanto, cualquier acción política que vaya tiene que ir en la búsqueda de condiciones electorales favorables. Lo máximo que podamos, lo que más podamos. Entre ellas, la primera tiene que ser permitir el voto de la diáspora en el exterior. Porque la estrategia del régimen ha sido estimular esa diáspora para de alguna manera limpiar el registro electoral. Y la segunda, por supuesto, cambiar y modificar ese Consejo Nacional Electoral. Si esas condiciones no se dan, nosotros no tenemos por qué ir a un proceso electoral y bueno, tendremos que seguir en la calle, en la protesta, en la presión social, porque nosotros no vamos ni por vía de hecho ni a tomar las armas. Nosotros somos demócratas y como demócratas seguiremos simplemente ejerciendo lo que nos permite la Constitución, que es la protesta cívica y pacífica para salir de esta desgracia. Así es, por cierto, Consultores 21 acaba de publicar que la cifra se estima de más de 4 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Y del occidente de Venezuela es la mayor cantidad, con 1 millón y algo de venezolanos que se han ido. Vamos a identificar y continuamos con nuestro programa. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Bien, continuamos amigos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando hoy con el abogado, miembro de la Dirección Regional de Voluntad Popular, el Partido Voluntad Popular, Gustavo Ruiz. Y pues hablando un poco de lo que significa el 23 de enero en la historia venezolana. Hace décadas, Miguel Otero Silva pronunció estas palabras: en tanto que los partidos separados por grietas y abismos cavados al fragor de divergencias anteriores se mantuvieron combatientes desde trincheras individuales, cada uno con su táctica, cada uno con su propósito, mirando de reojo al aliado como si fuese un adversario, tan solo lograron llenar las cárceles con sus dirigentes más capaces de ofrendar la vida de sus capitanes más decididos. Mucha gente hoy que adversa al gobierno, a la mayoría del país, ha también atacado de manera muy dura a la oposición o a las oposiciones venezolanas. Yo recojo esta frase y siento que en parte esto también tiene una vigencia absoluta. Enorme. Entonces, para lograr el objetivo de salir de esta crisis, enrumbar el país hacia adelante, los partidos políticos, la sociedad civil, ¿qué ha fallado en ese sentido? ¿Qué ha fallado en la unidad?
Yo creo que hay que establecer antes de ese análisis una premisa necesaria, que es no mitificar la unidad. La unidad no podemos convertirla en un mito porque nosotros tenemos que empezar al proponer una hipótesis, tener la realidad en la mano para saber el contexto. Y aquí hay una pluralidad. Y dentro de esa pluralidad evidentemente va a haber algunas contradicciones. ¿Cuál debe ser el quid del asunto para lograr cristalizar el objetivo del rescate de la libertad y la democracia? Debe ser sin duda tener unidad de criterios y unidad de objetivos. Aunque en algunas cosas podamos tener discrepancias, si nosotros tenemos el objetivo fundamental que es el rescate de la libertad y la democracia, y que eso tiene que transitar la lucha ciudadana, ya por allí tenemos que atender y entender que eso nos va a llevar a conseguir el objetivo. Entre otras cosas, declinando esa suerte de apetito insaciable por ir al poder. El político y los políticos tenemos ciertamente una vocación de poder, que eso es innegable, pero nosotros tenemos que administrarlo en las condiciones en las que estamos actualmente. Nosotros tenemos que privilegiar necesariamente el rescate de la ruta de la libertad y la democracia y luego ver cómo asumimos las posiciones de poder. Gustavo, una de las fallas ha sido esa. Ahora, Gustavo, pareciera que los políticos no terminan de entenderlo, parece que no terminan de leer la situación del país. No hay condiciones electorales, está el diálogo trancado en República Dominicana, no se avanza y hay que decirlo, hay candidatos, hay personas que ya lanzaron su candidatura. Ramos Alú por Acción Democrática lanza su candidatura, Claudio Fermín lanza su candidatura, hay muchas personas, otros lanzando a Lorenzo Mendoza como candidato. Entonces, pareciera que no aprendemos de los errores del pasado. No deberían los políticos, lo primero que nada, en una encerrona, decir o llegar a un acuerdo y decir, no vamos a sacar ningún nombre, simplemente vamos a decidir aguas adentro o por método de consulta, el que sea, el nombre unitario, y es el único que vamos a sacar cuando haya condiciones electorales, porque esto simplemente lo que hace es desalentar más a la gente. Sí, son los vicios de la vieja política y yo quiero ser bien responsable en lo que voy a manifestar. Ciertamente uno sigue viendo con desagrado conductas de políticos que se quedaron sencillamente en la prehistoria, como el caso, y lo digo con absoluta responsabilidad frente a esta Cámara, el caso de Henry Ramos Alud. Henry Ramos Alud definitivamente está jugando su juego. Y está enterrando un partido que hizo historia en la construcción del 23 de enero y sus antecedentes de 1958 por sencillamente satisfacer su ambición candidatural, que per se no es mala. Pero nosotros vemos que ya sale definitivamente a decir, mira, soy precandidato, e inclusive en una contradicción, y abro comillas, con una decisión del propio Partido Acción Democrática de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, dicen que van a validar el próximo fin de mes en una decisión de esa ANC fraudulenta. Entonces, esas contradicciones, pretender o creer que este pueblo, y utilizando un adjetivo que usaba Uslar Pietri, que este pueblo es pendejo, este pueblo dejó de ser pendejo, este pueblo sabe leer la ejecutoria política y más temprano que tarde va definitivamente a saber seleccionar. Esa consulta, ese estudio de opinión que está por allí de Consultores 21, el que está de Feliceya, hay varios que ya dicen definitivamente por dónde está enrumbada la visión del venezolano. Y el venezolano, si algo hay que extraer de estos 19 años de desgracia, es que entendió que si no atiendo la política se va a meter en mi casa, y está entendiendo definitivamente y está interpretando qué es lo que va a pasar. Eso definitivamente es viejo. Charles Darwin lo promulgó en su tesis hace tiempo, esa tesis de evolución, y en este caso la evolución ciudadana y la evolución política va a acabar con esos políticos. Hay una nueva generación, hay generación de gente que le da el beneficio y el privilegio sencillamente al objetivo superior, que es el rescate de la libertad y la democracia. Lo otro vendrá después, en el momento oportuno, la lucha interna, la dicotomía, la dialéctica política, que es válida. Todo eso llegará. Vamos a identificar y venimos con más de nuestro programa. Bien, amigos, continuamos ya en la parte final de nuestro programa. Gustavo, ¿cómo rescatar finalmente, nuevamente a ese pueblo opositor o a ese pueblo venezolano
que está desorientado, defraudado, angustiado, preocupado, y que basta cuando uno ve que sale algún miembro de la unidad y los comentarios de la gente son también demoledores, porque también hay que decirlo, somos una sociedad que atacamos a todo. Atacamos cuando salió lamentablemente Oscar Pérez, que era un show, que era un actor, entonces después lo convertimos por la circunstancia y la triste realidad en un héroe, porque realmente su objetivo, según lo que se ve, era serio, o estaba claro, no era ningún show. Pero sale la Mesa de la Unidad Democrática diciendo que no vamos a continuar con el diálogo en estas condiciones, y la gente sale a decir que no nos representan, que los atacan. ¿Cómo rescatar nuevamente la confianza en los partidos políticos, la confianza en la sociedad civil, la confianza en la unidad? ¿Cómo rescatar eso? Mira, no perder el foco, no desviarnos. Yo no creo, y lo digo con optimismo, y la gente tiene que sentirse optimista. El 80% de este país, cuidado que me quedo corto, el 80, el 90% de este país está en disposición de salir en un proceso electoral presidencial a votar en contra del régimen, a votar por el cambio. No es lo ideal. Lo ideal en una sociedad moderna, en una sociedad desarrollada, es buscar el mejor. Pero en las condiciones extremas que está viviendo el pueblo venezolano, va a votar en contra del régimen. De eso no nos quede duda, y eso lo sabe el régimen. Y por eso se aferra, por eso en cualquier país del mundo se sabe cuando hay proceso electoral. Aquí es un misterio, aquí es producto de negociaciones, aquí se manipula y se maneja como sale yo no sé ni cómo calificarlo, Jorge Rodríguez a decir, bueno, ya veremos si hay o no elecciones, como si ellos fueran dueños del país. Las elecciones las establece la Constitución. O sea, eso lo sabe el régimen, y definitivamente se ha dado cuenta de que cualquier proceso electoral medianamente controlado lo va a perder. Aquí este año va a haber cambio, necesariamente va a haber cambio. Cualquier cosa que el régimen pretenda decir, que quiera imponer, esa construcción de la bóveda del miedo, en tu introducción hablabas sabiamente sobre ese mensaje que parecía Sarajevo, parecía Pakistán, ese bombardeo antimisiles. Eso tiene un objetivo muy claro, que es decirle a los venezolanos, si no estás conmigo, eres mi enemigo y te voy a aniquilar, te voy a destruir. Pues van a tener que aniquilar y destruir a 25 millones de venezolanos que seguimos enfrentando y vamos a seguir enfrentando, y vamos a salir por vías democráticas, por vías civiles de este régimen. Tengamos la seguridad, yo le digo a quienes ven este programa, a los zulianos, a los venezolanos en general que ven este programa, que sin duda este año hay cambio, y hay cambio definitivamente para el progreso, para el bienestar, para el regreso de la inversión económica, la inversión social, y ese gran recurso que hoy día se fue va a retornar. Esa es la ruta. O sea, preocuparnos en demasía, que hay que preocuparse, pero preocuparnos en demasía por la desconfianza que siente el venezolano, por ese mundo que algunos llaman Twitterlandia, donde, bueno, sí, ciertamente parecería que hay oposición de la oposición. Bueno, eso son particularidades, pero la mayoría de los venezolanos van a salir a apoyar aquí cualquier opción que sea contra el régimen. Y la opción, a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, a pesar de las contradicciones, va a ser una opción unitaria. Aquí vamos a salir con un solo candidato: Henry Ramos, Claudio Fermín, Lorenzo Mendoza, Leopoldo López, María Corina, Antonio Ledesma, o cualquier opción ciudadana que salga. La oposición va a tomar un solo camino. Aquí no hay opciones, aquí no hay terceras vías, y eso el régimen lo entiende, y así va a ser, inexorablemente va a ser, y nosotros entendemos y estamos preparados para ello. No le vamos a poner en bandeja de plata al régimen el tema para que siga haciendo aprehensiones, para que siga limitando la libertad individual, y sobre todo para que siga asesinando a nuestra juventud. Por cierto, ¿quiénes señalan, Gustavo, que Leopoldo López bajó la intensidad, bajó su nivel de protesta? ¿Qué está haciendo Leopoldo López? ¿Cuál es su participación? ¿Cuál es su condición? La lucha de Leopoldo se mantiene cada día más vigente. La lucha de Leopoldo ha tenido una modificación en la ruta estratégica que en su momento determinado él le va a explicar al país. Pero Leopoldo López, que está ahorita, sigue preso en su casa, es el mismo López que estaba el mismo Leo que estaba en Ramo Verde. Eso no se ha modificado, es la misma lucha, es la misma ruta, sencillamente que ha sufrido una modificación estratégica que va a rendir sus frutos este año.
Gustavo, tú insistías en la confianza de la salida democrática. Si muchos estudios afirman que este gobierno precisamente pateó la mesa porque no quiere una salida democrática, porque la perdería. Incluso hay quienes señalan que cambiar los 5 rectores del CNE no basta para dar garantías. ¿Cuáles son las mínimas garantías que podemos tener los venezolanos para ir a votar con confianza? La lucha tiene que ser electoral. La lucha tiene que ser absolutamente electoral. ¿En qué sentido? En exigir el cambio del CNE, en exigirle al Plan República que se convierta en custodio del proceso, pero no en coordinador del proceso. El proceso electoral es de los civiles. Yo no puedo llegar a un centro de votación a irle a pedir permiso al militar que está en la puerta. El militar está para el resguardo. Ese proceso es de los civiles. Permitir el voto de la diáspora que está en el exterior y eliminar el voto asistido y el ventajismo electoral que tiene este régimen, hasta donde sea posible. Pero nosotros vamos a ir al proceso con condiciones mínimas, nos vamos a ir en las condiciones actuales y el régimen tiene que entenderlo. Y el mundo entero, el planeta entero, la portada de la revista alemana donde llama carnicero a Maduro, eso no es casual, ni eso lo hizo Weil, ni lo hizo un caricaturista venezolano, eso se hizo en el exterior porque esa es la imagen que tiene este régimen. Un régimen sátrapa, un régimen criminal, un régimen que no respeta las instituciones, que no respeta la ley, que no respeta la libertad y la vida. Aquí, como aquella hipótesis de Hannah Arendt, aquí hay una banalización del mal. Se persigue justificar lo injustificable porque definitivamente se perdieron los valores fundamentales que es institucionalidad, libertad y democracia. Bueno, Gustavo, agradecido por haber asistido a nuestro programa, a ustedes también por acompañarnos como cada domingo y esperamos pues que esta historia del 23 de enero, no pretendemos nunca repetir la historia, pero sí sirva como para analizar, para reflexionar, para ver cómo un país en un momento de crisis, en un momento donde la gente no tenía esperanza porque acababa de ocurrir un plebiscito, pues logró de manera conjunta, unitaria, anteponer los intereses nacionales sobre los intereses particulares y partidistas. Estoy convencido que el secreto para el cambio de gobierno, para la salida de la crisis, es definitivamente fortalecer la unidad y anteponer los intereses nacionales, repito, sobre los intereses partidistas y particulares. Así que bueno, con esto despedimos nuestro programa del día de hoy y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.